Buenas tardes, buenas tardes. Estoy Hola. bien contenta y bien feliz de que tú estés aquí hoy. Hoy tenemos a Santa Ibeliz Santos. Gracias. Santa, ella es muy buena amiga mía, es una agente de bienes raíces en Orlando y está aquí invitada por primera vez, la primera mujer en The 10 Times The Spotlight podcast de Rita Moon. Oigo los aplausos. Yeah. Epa. Yo muy So, honrada. Gracias, Rita, por la invitación. De verdad que es un espacio muy hermoso que estás creando para la comunidad de Realtors aquí en la Florida Central y me honra estar en tu espacio. Gracias por la invitación. bueno, el placer es mío de tenerte aquí. Así que vamos a hablar un poquito hoy de tu trayectoria. Quiero conocer cómo empezaste, qué es lo que has hecho, qué es lo que haces, cómo te ha ido, las dificultades. Y by the way, lo estoy haciendo en español, es el primero en español también, Okay. porque este podcast mío que yo estoy haciendo es bien de inclusión. O Perfecto. sea, para todos los entrepreneurs que están allá afuera, los emprendedores, para todos los agentes inmobiliarios, como le decimos los real estate agents, y a todos los brokers también. So, va a ser cualquier persona que de verdad tenga algo que decir, una voz en todo lo que es el mundo de los negocios. Así que Excelente. vamos a hacerlo en español también, ya que las dos somos bilingües. Gracias. Y vamos a darle una oportunidad a esa audiencia mía que está allá afuera y tuya también. Claro que So, vamos sí. a empezar a ver, cuéntanos un poquito de cómo tú te iniciaste en el mundo de las bienes raíces. Bueno, es una larga historia. Hazmela cortita porque Ahorita acuérdate sí, que... vamos a cortar camino, pero Sí. yo llevo ya sobre 23 años ininterrumpidos en los bienes raíces. Dentro de esos 23 años, ya van 24, ¿verdad? He estado en la banca hipotecaria en Puerto Rico. Trabajé Ok. para Santander Mortgage para aquel entonces, RG, ya teniendo mi licencia como corredora de bienes raíces. Hice esa iniciativa porque decidí conocer bien los procesos de financiamiento cuando se representa a un cliente que está buscando comprar o vender una propiedad. Me inicié en ese proceso, fue un proceso que yo le daba servicio a los realtors, entonces fue una experiencia Ah, súper espectacular. ujú. De ahí pues tuve mi oficina, me mantuve trabajando activamente. He trabajado lo que es el proceso de administración de condominios bajo la cooperativa de viviendas, que eso es algo aparte de lo que es la administración. Reventas, atendiendo clientes que están buscando administrar su propiedad. Y bueno, del 2017 para acá, pues nos dimos la oportunidad, que soy de las hijas de María, como dicen por ahí. Yo me Vinimos acuerdo. acá luego del huracán, siempre de las crisis nace una oportunidad y nuestra oportunidad mía y de mi esposo fue poder venir acá a licenciarnos, ¿verdad? Tener alguna otra alternativa para mantenernos en el negocio porque realmente y genuinamente nos apasiona los bienes raíces. Nos licenciamos acá y obviamente pues esa oportunidad fue el puente donde nace mi especialización en relocalización. Pero nunca veo, una cosa que me llama mucho la atención es que a pesar de que tuviste que hacer un cambio por la cuestión de María, Ujú, del huracán y todo ese desastre natural que sabemos que pasó en nuestra bella isla de Puerto Rico y que ujú, impactó a muchas familias y que tuvimos todos que hacer un cambio claro. en algún momento, no tan solo tú tomaste esa oportunidad de construirte y reconstruirte, pero también de servir al público y a la Sí, comunidad. sí, Y lo hiciste completamente. aquí Sí. y seguiste con las raíces y la conexión en Puerto Rico. So, vamos a hablar un poquito de esa conexión en Puerto Rico. ¿Cómo ha sido ese mercado de ayudar a clientes y a personas que vienen a relocalizarse de un país a otro? Porque eso es una cosa bien larga, Sí. bien complicada, Sí, y lo hemos hablado. sí. Y vamos a empezar desde el momento que tú haces el primer toche con Ujú, ellos, que los tocas, los hablas, ujú, tienes contacto con el cliente en Puerto Rico que te dice, me quiero mudar para la Florida, ya sea Orlando, la Florida Central o donde sea en la Florida. Entonces, ¿cuál es el proceso? Más o menos cómo tú lo guías, cómo funcionan los bancos allá, cómo funciona ese proceso acá, ujú. cómo funcionan los taxes, cómo funcionan. Hemos hablado todo esto. Sí, mira, te cuento, yo utilicé mi propia experiencia de relocalizarme para Ujú, poderla utilizar y brindarle a las personas que están dando el mismo paso, porque no necesariamente alguien se relocaliza por alguna crisis como fue la mía, por un ujú, huracán. Hay personas que están buscando tener una mejor calidad de vida, que exacto. tienen mejores oportunidades de empleo porque sus profesiones así se
lo permiten. Y ciertamente el tomar una decisión de mudarte a otro lugar que no es tu área geográfica, que tienes otro idioma, aunque aquí pues hay mucho latino, pero también tenemos que saber inglés. Y esa es una realidad. Y todos estos procesos conllevan una planificación. Yo soy la freak de la planificación y ese es lo que yo siempre repito y soy bien consistente en eso, porque dentro de un punto A a un punto B tiene que haber un plan. Y a mis clientes, cuando me llaman para esa primera orientación, por teléfono uno puede hablar unas cositas, pero me gusta sentarme, ver cuál es la situación real de cada familia, porque aunque sean dos personas con un mismo perfil, son necesidades completamente diferentes. Exacto. Hay familias que pues no tienen hijos, entonces tienen unos intereses particulares, otros que tienen hijos y su prioridad son las escuelas, donde puedan compartir área de sitios de calidad familiar. Otros lo que buscan es estar más en el área de un downtown, otros quieren estar en un área que no haya mucho bullicio. Entonces hay que poder evaluar bien el perfil del cliente, y eso me toca a mí hacerlo a través de una entrevista bien puntual. Ahí yo extraigo la información que necesito conocer para entonces darle las recomendaciones profesionales basado en eso. Y le doy al cliente sus alternativas. Me gusta que el cliente, si está en Puerto Rico, no necesariamente está en Puerto Rico, puede ser un latino en otro estado, que simplemente quiera venir para acá, a la Florida. Y hago énfasis y hago hincapié cuando vino la pandemia. Muchos latinos que estaban en otros estados, como aquí en la Florida, hubo una cierta flexibilidad de que no nos encerraron tanto como otros estados. Pues muchas personas vieron que aquí la economía no se detuvo. Aquí, y de hecho, nuestra economía aquí constantemente está fluyendo. Aquí en cada área hay un desarrollo, aquí hay muchas buenas oportunidades de empleo, y basado en eso, pues muchas personas reconocen el estado de la Florida como un punto estratégico para poder relocalizarse. Aparte de que el clima se parece un poquito, ¿verdad?, a nuestro clima. Un clima en tropical. Puerto Rico, correcto. Entonces, basado en eso, pues yo veo a los clientes como terminan siendo amigos, porque al tú conectar es cuando el cliente se abre contigo, que te puede hablar de sus necesidades. A veces son divorcios y situaciones que son un poquito más personales, pero el cliente, cuando siente esa conexión, se abre, tú sientes una empatía, puedes entonces poderles recomendar, porque yo no quiero, una de las filosofías que yo tengo como agente de bienes raíces y broker en Puerto Rico es que el cliente pueda sentirse en la confianza de que estoy haciendo una transacción con un profesional que tiene experiencia. Y eso es lo que ha sido mi éxito. Yo no me considero vendedora en cada foro que me paro, que tengo la oportunidad de expresarme y de dirigirme a algún público. Yo no me considero una vendedora, Rita, realmente, porque la venta va a venir de por sí cuando tú realmente te pones en el lugar del cliente y puedes darle opciones. Al final del día es la familia la que va a decidir. Tú eres un facilitador de alternativas aquí. Y entonces ese ha sido realmente el éxito en el tema de relocalización. Eso es bien interesante que tú miras la venta de ese punto de vista y que te ha funcionado muy bien, porque yo básicamente en los muchos años también que he hecho ventas de diferentes internacionales, nacionales y de diferentes industrias, yo miro la venta así. Yo entiendo mis números y yo sé a dónde yo tengo que llegar, ¿no? Exacto. Las metas de las ventas, uno tiene que entender los números, porque al final los números no mienten. Claro. Pero te diré que yo soy bien parecida a ti. Yo hago la actividad y yo más bien es relaciones. Y esas relaciones, como tú dices, crecen. Vamos a hablar un poquito de las principales diferencias que hay entre el mercado inmobiliario de Puerto Rico y de Orlando. ¿Cuáles son las trabas, vamos a ponerlo así, que tú te encuentras cuando tú estás tratando de hacer una estrategia para estas personas que se están moviendo de Puerto Rico o de otro estado? Pero menciono Puerto Rico porque yo sé que hay mucha gente en Puerto Rico que yo sé que tú te especializas en muchas cosas y vamos a hablar de eso. Claro. Pero quiero tocar un poquito este movimiento de puertorriqueños a la Florida en general, porque sé que hay mucha necesidad de orientación en todo lo que son, en todos los sentidos, porque el proceso es bien diferente, incluyendo los préstamos, lo cual Apli aquí nos ayuda muchísimo. Tengo que decir que Nick Vargas es un experto en eso y tiene su equipo de trabajo, pero en adición a eso, ¿cómo tú manejas esa situación?
Mira, a pesar de que Puerto Rico es territorio americano y tenemos los mismos productos que tiene el grandioso Lender que nos dio este espacio para poder contactarnos aquí hoy, están los préstamos FHA, préstamos convencionales, préstamos de veterano, todo igual, pero sabemos que cada banco también tiene sus políticas crediticias internas, que a pesar que de las guías, los guidelines de FHA son guías federales, que se supone que sean lo mismo para todos los bancos, que obviamente nadie puede violentar eso, pero ciertamente hay políticas internas de cada banco. Y la diferencia en Puerto Rico es que la mayoría, por no decirte todos, los bancos en Puerto Rico pues tienen unos parámetros bastante altos, no asumen tanto riesgo como aquí. Cuando yo digo riesgo es que a veces un cliente que puede tener una empírica saludable, 620, pues no lo miran con buenos ojos. Un cliente que quiere hacer un préstamo de un second home, ya automáticamente tienes que dar un down payment de un 20%, cuando sabemos que aquí en la Florida hay diferentes alternativas para que una persona pueda tener un second home o una inversión. ¿Cómo tú bregas eso? Una persona que tiene un crédito, vamos a decir, en el medio, no está ni malo ni tan bueno, pero aquí sería una oportunidad viable de manejarlo. ¿Cómo tú traes esa persona acá? ¿Cómo tú empiezas el préstamo allá? ¿Lo empiezas acá? ¿Cómo haces evaluamos números. Dependiendo que el cliente quiera realizar. Por ejemplo, si es un cliente que está aquí, puertorriqueño, que quiere hacer una inversión en Puerto Rico porque quiere tener un pedacito de real estate allá para retirarse o para vacacionar, pues hacemos los números. Los números no van a mentir nunca. Entonces hacemos la comparativa. Bueno, si miramos una propiedad similar, porque obviamente sabemos que los precios promedios de ventas en la Florida no son los mismos que Puerto Rico, y entonces tenemos que manejar lo que es el retorno de inversión de una propiedad aquí versus el retorno de inversión una propiedad en Puerto Rico versus la aportación. Acá hay muchas alternativas. Acá un cliente que tenga un equity en su propiedad principal puede hacer un HELOC y entonces puedes tener ese dinerito para poder hacer una segunda inversión. En Puerto Rico pues ya eso es un poquito más cuesta arriba, no hay tanta creatividad. Y no estoy hablando más de nuestro país. No, para nada. Lo amamos. Sí, pero sí tenemos que ser realistas y las cosas como son. Por eso es que no me gusta, de hecho, Rita, te hablo de un cliente tan reciente que el que estábamos hablando afuera. Ellos viven aquí, son una familia puertorriqueña, trabajan dentro de la industria de la salud y ellos su contacto inicial, comprar algo en la isla para a futuro mudarse. Hicimos la matemática, le salió más costo efectivo comprar aquí una nueva construcción. Y es bien triste porque yo soy una de esas. Yo soy una de las que te hablo y te digo, ay, yo quiero comprar este pedazo de tierra. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Lo tengo ya fotografiado, lo tengo mapping, lo sé dónde voy, por allí por Cabo Rojo, quiero poner esto, quiero hacer lo otro. Pero entonces me hablan de la construcción, que hay que tener un cuidado, los permisos, sí. Básicamente hay que mudarse para allá. Sí. Y entonces, pues, esas son las cosas que yo digo, pues, a lo mejor teniendo una experta que conoce los dos lados como tú, les puede facilitar y les puede orientar bien, sin que le tengan desastres de que pierdan dinero, de que las cosas no estén así. Y se pueden hacer negocios. Lo que pasa es que posiblemente lo que te tome aquí 45 días en promedio, en Puerto Rico te puede tomar sobre 90 días. Entonces hay que desarrollar un poquito de paciencia, entender el proceso de Puerto Rico, entender, ¿verdad?, que en la isla no se manejan las agencias como se maneja aquí, que está todo en un search de un parcel ID. En Puerto Rico pues tenemos una agencia para una cosa, una agencia para otra cosa y no necesariamente están todas correlacionadas. No se comunican, ¿verdad? Entre sí. Y entonces ahí es donde los costos pueden incrementar al cliente porque entonces tenemos que incurrir en gestorías, tenemos que incurrir en procesos más largos porque pues no está todo digitalmente accesible. Exacto. Entonces, otra preguntita que soy yo, como si yo fuera tu clienta, que me da curiosidad. Los bancos en Puerto Rico, porque yo trabajé en un banco en Puerto Rico. Yo trabajé en el Ponce Federal Bank hace muchos años atrás, en la plaza de Ponce. Un shout out para ellos allá. Entonces, yo he oído, no sé si es verdad o no, porque obviamente yo llevo muchos años fuera de Puerto Rico, pero he oído que hay como un monopolio de bancos. Y son estos bancos y ellos son los que dictan.
Yo te pregunto, tú tienes que, como realtor, como agente de bienes raíces, tú tienes que tener algún tipo de conexión con esta gente en esos bancos para que te ayuden y te aprueben, o ¿cómo es la cuestión? ¿O simplemente basado simplemente en los números del cliente? No hay ningún tipo de, aquí como que a lo mejor si hay alguna conexión que te puedan orientar, que te den la mano, que colaboren contigo, eso no lo hay allá. Mira, en Puerto Rico sabemos que en los últimos años han cerrado bancos grandes, que pues ahora mismo hay como, sin temor a equivocarme, hay como 3 activos grandes, ¿verdad? No quiero mencionar los nombres porque no voy a dar No, aquí exacto, no los pautas a vamos a nadie. tirar al medio. No, pero estos bancos grandes, y uno de ellos particularmente, yo he recibido cartas de precualificación, que por eso yo soy tan insistente en mis videos, en la diferencia de una precualificación y una preaprobación. ¿Puedes explicarle un momentito ahora que la mencionaste? Seguro, una precualificación, tú llamaste al lender por teléfono, una entrevista informal, me ganó tanto, mis deudas son aproximadamente tanto, bueno, pues tú cualificas para X cantidad, toma la cartita por email y entonces el cliente, que el cliente no tiene la culpa, porque el cliente no es el banquero, pues él da por fe que él califica para esa cantidad, pero la experiencia me lleva a que cuando yo recibo una carta, porque me llaman por un listing en Puerto Rico, yo tengo la costumbre de llamar al banquero. Banquero, te habla Santa, quiero validar la información de esta carta. Ya el cliente pasó por la verificación de crédito, se validaron los ingresos. No, hasta que no tenga un contrato, nosotros no tiramos crédito. Bien, eso es una confusión Entonces, total para el cliente. La esperanza es que gracias a Dios, lenders como los Apply ya están entrando, ya hay otros lenders que están entrando en Puerto Rico y como ya están acostumbrados a la dinámica de Estados Unidos, eso es un aliciente para los clientes que están en Puerto Rico que quieren comprar, porque no es justo ni para el comprador, ni para un vendedor esperar sobre 180 días para celebrar un cierre. Y un corredor de bienes raíces, dime. Demasiado Tiempo. Entonces son detalles que yo digo que tienen que legislarse, porque en Puerto Rico hay tantas cosas que se pueden corregir, ¿verdad? Y vuelvo y hago énfasis. Amamos Puerto Rico, otra vez. Salen los casos, pero tienes que también tener un corredor de bienes raíces que tenga experiencia para que te pueda acortar todos estos procesos que tú no quieres entrar, ¿verdad? En malos ratos y en dilatación, porque tenemos clientes que viven en Florida, tienen propiedad en Puerto Rico, han recibido herencias que no pueden ver. Vamos a hablar, perdona, gracias por tocar ese punto. Yo quiero hablar de las herencias. Las herencias. Las herencias, esto es una cosa que honestamente me ha tocado a mí, en algún momento me va a tocar. A mí. Y te ha tocado a ti. Por el proceso. Exacto, le ha tocado a mucha gente que conozco, me preguntan cómo funciona la ley de herencia en Puerto Rico cuando estamos hablando de bienes raíces, de vender o comprar, y la ley también, la ley de herencia, ¿y cuál es la otra ley que ellos tienen? Son 2. Bueno, anyway, voy a empezar con la ley de herencia. Bueno, la ley de herencia, ¿cómo funciona? Si el causante es la persona fallecida, no dejó un testamento, automáticamente hay que hacer una declaratoria de herederos, ¿verdad? En la declaratoria de herederos se recoge la información de pues toda la documentación que valida que el causante falleció, entre certificados de nacimiento, es una lista de documentos así de larga. ¿Quién maneja esa lista? Es otra agencia, ¿no? Hay que contratar un abogado. Usualmente es un abogado notario que hace esa gestión, pero el abogado, la familia, la sucesión que vaya a contratar ese abogado tiene que asegurarse que él cubra todo lo que es el proceso completo, porque yo he tenido casos de ventas que el abogado se quedó en una parte. No le trabajaron la instancia, que es el documento inicial. La instancia prácticamente es una declaración jurada en forma de escritura, para que lo puedas visualizar. Y con esa instancia, entonces, es que puedes disponer de un activo de bienes raíces. Entonces, es un proceso largo. Si el causante no dejó su testamento, ¿verdad? Que lo más recomendable, todos tenemos algo seguro en esta vida, es que vamos a morir. Sí, el que exacto. tenga un activo en Puerto Rico y tenga familiares tenga hijos, tenga personas que dentro de su familia han fallecido, deben de verdad tomarse en serio esto, porque Puerto Rico está lleno de propiedades abandonadas. Cuando tú vienes a ver y verificas, son sucesiones que nadie las puede trabajar porque la mayoría no están en la isla.
nadie cuenta con el dinero para poder contratar un abogado que se pueda encargar de este proceso. Entonces son propiedades que terminan siendo vandalizadas, le quitan ventanas, le quitan puertas y cuando pasan los años ya la propiedad está deteriorada y se convierte en un estorbo público, la adquiere el municipio, que cada municipio también tiene su forma de disponer a través de subasta esas propiedades y las terminan vendiendo, ¿verdad? Por nada. Por nada. Bueno, la ley de herencia es una sola, es la ley de herencia. Es la ley de herencia. Es la ley de herencia. Y dentro de la ley de herencia se establece cómo los hijos del causante van a poder heredar esos activos que dejó la persona, ya sea activos líquidos en cuentas bancarias, activos de bienes raíces, carros, joyas, todo eso. Se tiene que llenar lo que es el caudal de relicto, que eso es una planilla que se llena para Hacienda, ¿verdad? Y eso lo hace un contable. Por eso te digo, estamos hablando de contable, real estate, agente de bienes raíces, abogado. ¿Cuál es la agencia que tú tienes que llevar todo esto después? Esto se presenta al tribunal. Al tribunal. Cuando tienes todo recopilado, que es la documentación legal, que es lo que se llena con toda la información de los herederos, se presenta al tribunal. El tribunal emite entonces la resolución final donde autoriza y para que esos bienes pasen a nombre de la sucesión. En este caso, los hijos que vienen a ser los herederos, claro. Y hay que hacer el cambio en el CRIM. ¿Qué es el CRIM? El Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, que viene siendo el tax collector aquí en el estado de la Florida, donde si la persona tenía un homestead, aquí en homestead en Puerto Rico es la exoneración contributiva, pues ya automáticamente al una persona fallecer hay que notificarlo. Si quedó una viuda, la viuda puede continuar gozando de esa exoneración si vive la residencia como residencia principal, valga la redundancia. Ok, esto es bien interesante y yo aprecio mucho que tú hayas entrado en esta explicación porque es bien triste ver cómo la isla de Puerto Rico, que amamos tanto, ha llegado a ese deterioro con todas estas propiedades y entonces ahí es que veo al pueblo que se alza y dice, Puerto Rico no es para los americanos o para los que vienen los inversionistas. Vamos a hablar ahora de inversiones, porque no solo tú haces, obviamente, y después podemos hablar de nueva construcción, pero no solamente tú haces todo este tipo de modalidades dentro de las bienes raíces, sino también hablamos de inversiones. Tu esposo también está contigo mano a mano en eso, él también está ahí. Vamos a hablar un poquito de eso, de las inversiones. Mira, en Puerto Rico, bajo la ley 60, que antes es conocida como ley 2022, ¿verdad? Que cambió. La ley 60, pues, tiene unos incentivos para estas personas que tienen el interés de invertir en la isla, traer negocios a la isla y obviamente, pues, a su vez pueden beneficiarse de unos créditos contributivos. Claro, eso no se da de una vez. Es un procedimiento que tiene que complementar la persona, tiene que tener la evidencia de recibos de agua y de luz, porque tienes que tener la residencia. Sí, porque tienes que estar viviendo en Puerto Rico por lo menos 6 meses, del año 6 meses, claro. En Puerto Rico hay mucha gente con dinero que compran en efectivo y yo doy fe de eso porque mi experiencia en esta trayectoria es que en Puerto Rico hay muchas personas con poder adquisitivo y educadas. Claro que sí. Todos somos bien educados allí. Sí, muchas personas con muchos activos y el que ve la oportunidad que está afuera, que ve la oportunidad de comprar quizás una finca para desarrollar. Yo he visto últimamente muchos proyectos bonitos que están colocando en la isla. Hay uno en Calley, no recuerdo exactamente, pero yo vi un evento que era algo grandísimo en Calley, una montaña preciosa. Y son extranjeros que están teniendo la visión de desarrollar y tienen el músculo para poder aguantar todo lo que es este proceso de permisología. Pero cuando tú trabajas con una planificación y conoces que dentro de Puerto Rico, al ser territorio americano, tu inversión está prácticamente segura, no como en otros países que son repúblicas o países hermanos que tenemos cerca, que pues la inversión puede ser tentadora, pero puede ser también un tanto riesgosa. Exacto. Entonces es mejor invertir en un lugar. Hasta la vida, no solamente a veces yo voy a otros países y me siento, me encantaría comprar aquí, pero siempre digo, no, voy a terminar en Puerto Rico porque me siento más segura. Correcto. Hay crimen en todos lados, pero es algo como el aire, un vibe de seguridad. Sí. You know? Y se da, y hay muchas personas teniendo esa visión y desarrollando proyectos muy lindos. Y entonces ya hay también, nosotros en la oficina contamos
Nosotros tenemos un grupo multidisciplinario bien amplio, más amplio quizás del que tenemos aquí, porque tenemos que tener especialistas en cada área para que el que quiera hacer cualquiera de estos movimientos, yo como broker allá puedo ayudarte con todo el procedimiento del bien raíz. Pero el contable, hablemos otra cosa de lo que es el capital gain. Vamos a hablar de eso, sí, Cuando tú porque eres no residente de la isla, llevas más de 6 meses sin vivir en la isla y quieres vender tu propiedad, y si esa propiedad te fuiste y la dejaste rentada, los servicios están a nombre de tu inquilino y quieres vender, las personas, lo primero que yo le oriento es, ¿sabes que de tu capital gain, ganancia capital, tienes que pagarle a Hacienda un 15%? Es un 15%, claro. A eso tú le vas a deducir los gastos del real estate que pagaste a la gente que te representó, los gastos legales propios de la transacción. Si tuviste mejoras que realizaste, pero las puedas evidenciar con tus recibos y con todo, obviamente, pues ahí hay unas deducciones que se hacen y del neto se hace la retención del 15%. Claro, la ley de Hacienda tiene un formulario que te permite reclamar ese dinero y que te lo devuelvan, pero volvemos. ¿cuándo te lo devuelven? Es un proceso que tienes que hacer con anticipación, por lo menos 2 semanas antes de cerrar, para que entonces puedas esperar, ¿verdad? Y tú haces todo eso, tú facilitas Yo todo esto. facilito todo eso. Yo tengo el conocimiento, pero tengo los profesionales encargados de eso porque tenemos, gracias a Dios, tenemos un contable CPA. Tenemos 3 que son especialistas que están radicados en Florida, que tienen la licencia dual igual aquí en Puerto Rico y conocen bien cómo se manejan ambas áreas geográficas, igual que yo en bienes raíces, abogados. Tenemos un contable especializado en ley 60, que es espectacular. Yo tuve un cliente deportivo bien reconocido que tiene su noviecita en la isla y lo referimos y él quedó encantado con la orientación. Pero somos el puente, vuelvo y te digo, somos el puente para poder ayudar a las familias a transicionar aquí a la Florida o viceversa, clientes que se quieren retirar en la isla, que eso también está perfecto, ya trabajaron aquí, hay que trabajar 24/7. Esa soy yo, trabajo y me quiero retirar en la isla. Y cuando se quieren retirar, pues también los ayudamos, porque hay que hacer un update. No es lo mismo irte un fin de semana ahora en Navidades, pasar rico Navidades en Puerto Rico, que estar allá en el día a día, enfrentarte a los procesos y más aún cuando estamos acostumbrados a toda la estructura que tenemos acá en Estados Unidos. Yo creo que es bien interesante y aprecio mucho que tú hayas explicado, tomarte tu tiempo, explicar, venir aquí primero que nada y explicar este proceso, porque yo creo que van a haber mucha de mi audiencia allá afuera que te van a contactar, que te van a escuchar y que van a decir, tengo que hablar con Santa. Cualquier persona que esté pensando mudarse de Puerto Rico a la Florida Central, a la Florida en general, por favor, vamos a poner la información de Santa Santos, donde la pueden conseguir. Ella es una experta, lo ha hecho 29,500 veces, tiene todos los contactos. Número 2, vamos a hablar de la nueva construcción aquí. Vamos a hablar ahora de Estados Unidos, lo que tú haces aquí en la Florida, nueva construcción, todo lo que estás haciendo en ese espacio. Pues mira, acá trabajamos reventas, lo que le llaman las reventas regulares, ¿verdad? Propiedades existentes que no son nuevas de construcción. Representamos a clientes que ahora mismo pues quieren comprarse un proyecto nuevo, pero tienen su activo y quieren venderlo, ¿verdad? Los representamos en ese análisis. El mercado de hoy, estamos hoy a esta fecha, 2025, finalizando el año, estamos en un mercado de compradores. ¿Tú crees que eso va a cambiar? Sí. ¿Qué tú crees? Sí, mira, yo tengo fe. Sí, claro que sí. Cuando vino la pandemia, sabemos que eso fue algo extraordinario y confiamos en Dios que eso no vuelva a pasar. Pero en ese momento sabemos que las ventas se dispararon porque los intereses bajaron abismalmente. Demasiado. Eso es, obviamente, un 2%, un 3% es algo que es algo histórico. Pero este no es el caso ahora. No es el caso ahora. Ahora mismo, pues yo digo que estamos entrando en un equilibrio. Realmente ahora mismo estamos en un mercado de compradores. Hay mucho inventario, hay mucha demanda, hay poca oferta. Y los bienes raíces son cíclicos. Yo siempre le doy el consejo a los corredores o que están queriendo ahora como resolución hacerse una carrera de bienes raíces, que puedan contar con
con personas como tú, que pueden Gracias. ayudarlos a poder elevar su negocio con herramientas, con técnicas, pero mejor aún, también tener el conocimiento de cómo moverse en cada ciclo de los bienes raíces. Si dominas esa parte, dominaste el negocio y siempre vas a estar cerrando casos. Y cuando ella dice ciclo, estamos hablando, vamos a ponerlo en otras palabras, el roller coaster, Exacto. que es las bienes raíces. So, básicamente, puede hacer una temporada que los intereses estén bien altos, otra temporada está más bajito, otra temporada es para los vendedores, otra temporada para los compradores. Ujú. Y si tú sabes navegar eso, y yo Correcto. siempre les digo, cuando yo hago el coaching de ventas, Ujú. a los agentes les digo, no pongas todo, como dicen ahí, todos Los tu huevos en la misma ficha canasta. o tus huevos en una sola parte. Ujú. Si ya tú tienes compradores, trata de sacar vendedores y viceversa, Ujú. porque ahí es que no pasa la flexibilidad, Claro. ¿entiendes? Pues Ujú. eso me encanta. Ok, dime para yo saber más o menos, las mudanzas, que quiero tocar eso también, de Puerto Rico para acá, porque hay mucha gente que me ha preguntado Ujú. eso, una me dijo, yo dejo todo tirado y me vengo con una maleta, o viceversa. ¿Cómo tú bregas eso de las mudanzas? Porque tengo una que me dijo que, no voy a mencionar no lo voy a tirar al medio, no voy a mencionar la casa de mudanza que le perdió la mudanza, Oh, wow. pero le perdió la mudanza. Tiene seguro, ya cobró el seguro, pero lloró muchísimo porque perdió los álbumes de los Imagínate, no. bebés, las cosas, ¿sabes cómo es uno? Ujú. Entonces, ¿cómo tú bregas eso? ¿Qué consejos tú le das a la gente en ese aspecto? Mira, cuando tú vas a hacer una transición o tú quieres hacer un cambio de espacio de vida, yo digo, lo viejo hay que dejarlo atrás. Okay. Claro, nosotros vamos a atesorar las memorias como un Ujú. álbum de recuerdos, eso, oye, eso no se Y puede la perder. cama no, Si te divorciaste, deja la cama. la cama, Vamos a olvídate del cama nueva. almatre. Pero mira, no, fuera de broma, hay que hacer la matemática porque estas compañías, yo no sé si tú has visto, cobran cantidades altas por trasladar una mudanza completa de Puerto Rico para acá. Y pues, oye, si vas a hacer un stage en una casa nueva con lo que tenés en Puerto Rico, a lo mejor no es la mejor alternativa. Exacto. Cuando puedes capitalizar en espacios nuevos y aquí hay opciones. Y si es al revés, porque yo pienso que yo veo esto más cuando es al revés, cuando es de Estados Unidos a otro sitio, a Puerto Rico o algo así, Con el tema de la mudanza por la como mudanza, tal. sí. Hay compañías, conozco 3 que están, que son netas puertorriqueñas y que tienen muy buena reputación y de hecho yo me mudé con una de ellas, porque yo me traje en aquel entonces los juegos de cuarto de mis hijas y la ropa, pero pues porque estaba empezando literalmente desde cero. Exacto, porque Yo, ese es el caso. Hay mucha gente que me dice, no, pero es que yo gasté estos muebles acá, son de diseñador, lo que sea, no Hay los voy a opciones. encontrar Hay allá. opciones y yo tengo una guía. Yo desarrollé una guía completamente gratis ahora mismo. Quien me sigue en mi Instagram, cuando me sigue, automáticamente le va a llegar a su DM un mensaje de bienvenida con una guía. Perfecto, so ya saben, hasta tienen eso, una guía de cómo Sí, relocalizarse, seguro. todo lo que necesitan de las mudanzas, etcétera. Desde cómo cambiar tu licencia, clases de inglés, cómo buscar deportes para los hijos, iglesias, áreas para poder hacer ejercicio. O sea, la relocalización conlleva tanto mental, más que lo económico, porque tú te mudas y los primeros años te da el homesick. No Sí. importa lo que Es esté mucho pasando en nuestra isla o en sentimiento, otro mucho país. sentimiento. Sí, uno tiene que, ¿verdad?, tener esa fortaleza mental y ese apoyo sobre todas las cosas para que la transición sea menos estresante. Estresante. Y yo sé que en esa parte, por eso yo quería hacer este podcast contigo, Ujú. empezar contigo con una mujer así empoderada, una mujer que sabe de negocios, puertorriqueña, lo quería hacer en español también. Ujú. Para cerrar, ¿qué consejo tú le darías a otros agentes de bienes raíces que quieren especializarse en este tipo de cliente? Claro que sí. Primero que todo, que esta profesión de bienes raíces tiene que nacerte del alma. Si estás queriendo ser un agente de bienes raíces para hacer mucho dinero, yo creo que ya estás en la profesión equivocada. Segundo, anteponer las necesidades del cliente antes de la comisión que te vas a generar.
y automáticamente sacaste esas dos cositas del medio, lo demás va a fluir porque todo te va a llegar por añadidura. Es que cada relación y cada familia que uno impacta son familias que efecto multiplicador te van a referir otras y tu negocio se va a mantener haciendo negocios, pero la transparencia, la sinceridad, el conectar con otras personas. A veces clientes que me llaman para preguntarme cosas que no tienen nada que ver con mi negocio, pero yo les refiero porque ellos ven en mí un referente que pueden confiar. Y si esa confianza yo la establecí desde el principio, a mí me honra que clientes de 3, 4 años me llamen para consultas tan sencillas como para dónde puedo hacer una actividad de un cumpleaños. Cosas como esa. Exacto, exacto. Esa es la mejor satisfacción y mi mejor consejo, que tomen esta profesión como un servicio a la comunidad. Amén, amén, qué bello, mejores palabras no podemos decirlo. Bueno, ¿cómo te pueden encontrar? Rapidito, Claro las que social sí. media, las redes sociales, el teléfono, el Mi email. teléfono directo, conservo el 787-210-4344 y a través de Instagram, @santassantosoficial. Bien sencillo. Y yo lo voy a poner allá abajo para que lo puedan comunicarse con ella. Ya saben, muchas gracias otra vez por estar aquí en The 10 Times Spotlight Podcast de Rita Moon. Te lo agradezco mucho y a Apli también, Nick Vargas y todo su equipo. Claro, Gracias. muchas gracias.